cualquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Peor de todo, las mentiras que le echan, la presión que siempre los he tenido pues, arriba de nosotros. Se vive condenado al silencio forzoso de escucharla sin poder opinar. Ricos en un país de pobres, mientras dicen... ¡Patria o muerte! ¿Hasta cuándo la hipocresía y los dobles raseros en la supuesta lucha del gobierno de los Estados Unidos? Com 11 milhões de habitantes e tantos outros incontáveis espalhados pelo mundo, Cuba é dos países mais enigmáticos do século XXI. Sem partidos políticos e sem economia privada, o regime de Fidel sobrevive através de uma contínua batalha de ideias, combatida por um exército de estudantes recrutado logo aos 6 anos de idade. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Sabem de cor o lema de que são pioneiros. Pioneros como el comunismo, seremos como el Che. Como em qualquer projeto comunista, as crianças de Cuba evoluem por etapas que aprendem em manuais de história, onde Fidel é o líder indiscutível de uma revolução de sonho. ¿Quién me sabe decir lo que es la revolución? ¿Cuál es el concepto? Sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado, igualdad, libertad plena, desinterés, altruismo, solidaridad, heroísmo, amistad. ¿Y eso vale mucho más que el dinero? Claro, sí. ¿Y por eso todos vosotros quieren que Cuba siga comunista, mismo después de Fidel? Sí. La revolución vale más que el dinero. ¡Para lo que sea, Fidel! ¡Para lo que sea! ¡Para lo que sea, Fidel! ¡Para lo que sea! ¿Qué quiere decir para lo que sea Fidel? Que estamos dispuestos a hacer todo por la revolución y por Fidel. Si Fidel no estuviera más, el pueblo siguiera luchando igual. Fidel siempre va a estar. Da infância à idade adulta, crescem num ambiente onde a educação e a política se confundem no ideário único que Fidel lhes preparou como testamento. ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Socialismo! ¡Patria o muerte! Esas son nuestras ideas y las vamos a defender al precio que sea necesario. A força da última batalha de Fidel traduz-se num tabuleiro de xadrez que se joga muito além dos 4 cantos da ilha. Estende-se a toda a América Latina e concentra-se nesta universidade a poucos quilómetros de Havana. Por ano, 1.500 jovens de 28 países realizam aqui o sonho que lhes é negado em casa. ¿Tu país alguna vez podría ser médico? ¿Tenías recursos financieros para ser médico? Fíjate, precisamente yo empecé la carrera de medicina en El Salvador, pero por cuestiones económicas tuve que dejarla. Ya un solo libro que utilizas medio año te viene costando $60. Cuando aquí utilizamos libros muchísimo más caros, son muchísimo mejores y trabajamos con especialistas, son nuestros profesores y no nos cobran ni un centavo, ni un solo centavo. ¿Ya? ¿No pagas nada por estar aquí? Absolutamente nada. Ni para comer, ni para vestir. Nada, aquí nos dan uniformes, nos dan libros, nos dan el servicio de salud, tenemos un hospital dentro de la escuela, tenemos los comedores y no pagamos absolutamente nada. Considero que la revolución nos está dando esta gran posibilidad a las personas de Latinoamérica, más que todo de provincias, de lugares más alejados y pobres, para formarnos como médicos y poder ir a servir después a nuestras comunidades y país en general, ¿no? En mi país sería muy difícil, De hecho, hace un año o 2 años, el año pasado solo se graduaron 2 personas de medicina en toda la facultad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Formarme como médico en Venezuela no tenía la oportunidad nunca. Lo que pasa es que las universidades venezolanas o algunas de otros países se centran más de compra y venta de los cupos en las universidades y siempre son los hijos de rectores o los hijos de la gente que está dentro de las universidades, son la gente que estudia allá en Venezuela, en este caso.
Desde 98, Fidel já formou gratuitamente 3.200 médicos estrangeiros. Tem mais 10.000 em aprendizagem, incluindo norte-americanos. Aqui todos se rendem à filosofia da medicina cubana. Do you think you will get out from here a better doctor than you would be if you studied in the United States? I think, I can't say better or worse, but I think a doctor with a different perspective. I think that having studied here, I will have more of a community sense in terms of understanding what it is to be part of a community, understanding that profits are not the most important thing when it comes to healthcare. Como decía el Che, sentir pues el dolor como consigo mismo. Entonces, ese es el método que la Revolución Cubana ha enseñado a nosotros para... ¿Y eso cura? ¿Cura una enfermedad? Sí. De hecho, sí lo hace. Y está científicamente comprobado que un médico, desde el momento en que le da la mano a un paciente, ya lo curó. Da medicina à política é um passo e nesta lógica de fé que chamam ciência, todos estes jovens latino-americanos veem em Fidel um pai e no projeto comunista cubano a realização da felicidade. Fidel Castro realmente es mi líder, es el ejemplo. No me alcanzarían las palabras para poder describir la admiración que siento hacia él y el agradecimiento que tenemos tanto a nivel guatemalteco como a nivel centroamericano, a nivel suramericano. Yo creo que mucha gente de acá, mucha gente. Fidel já os conquistou por um preço que o reitor desta universidade não está autorizado a revelar. Juan Carrizo Esteves fala-nos de outros valores que compensam o dinheiro investido. Estamos acostumbrados, aunque somos un país pobre, a compartir lo que nosotros tenemos con aquellas personas que son nuestros amigos, es decir, nuestros pueblos. Bueno, sí recibimos mucha solidaridad, mucha amistad y creo que contribuimos de forma muy importante a esa amistad y esa solidaridad que tanto hace falta en el mundo de hoy. Com este espírito, há 30.000 médicos cubanos espalhados por 65 países em missões humanitárias. Mas o esforço de internacionalização da medicina de Havana começa logo dentro da ilha, no Hospital de Tarará. Nos últimos 17 anos, estes 12 km² já devolveram saúde a mais de 20.000 crianças estrangeiras. A maioria vítimas da catástrofe de Chernobyl, como Aliona, Júlia, Ola e Vália. Estas crianças ucranianas transportam na pele os efeitos do maior acidente nuclear da história da humanidade. No pagan nada. O sea, el Estado ucraniano paga su pasaje de ida y regreso. Desde que llegan al aeropuerto en Cuba hasta que se van, todos los gastos corren por el Estado cubano. ¿Qué incluye? Incluye transportación, alimentación, alojamiento, servicios médicos, medicamentos, rehabilitación, psicología y recreación. ¿Y por el tiempo que el director clínico, diga que es necesario? Por el tiempo que sea necesario. Hay grupos que vienen por 45 días, otros están 3 meses, 6 meses, pero hay algunos inclusive que están años aquí. Dentro de 3 a 6 meses, Júlia e Aliona já terão recuperado o cabelo. E Dinara a cor de pele uniforme com que sempre sonhou. O vitiligo é uma das doenças de pele que só Cuba consegue curar usando placenta humana. 80% dos medicamentos administrados na ilha são, tal como este, produtos nacionais. Como pueden ver, toda esa zona donde se ven muchos puntos era completamente blanca. La cara tenía manchas que cubrían más del 50% de su cara, que ya ha repigmentado. Y igualmente, ¿En 4 meses? En 4 meses. Nástia é um exemplo da eficácia cubana. Está praticamente curada da artrogripose que a impedia de mexer as mãos. Nos últimos 11 meses, conseguiu em Tarará o que lhe foi negado durante 9 anos na Ucrânia. Submeteram-na a 4 intervenções cirúrgicas, todas bem-sucedidas, todas gratuitas. Это значит, спасли еще одного человека. Будет полноценный человек. Ну, в меру. Y un Fidel que libre las montañas, un rubí 5 francas y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba, más defiende la queremos. A alegria de Nástia contrasta com as dificuldades económicas dos cubanos.
O mesmo regime que educa e cura estrangeiros paga entre 8 e 16 dólares por mês ao seu povo. Yo trabajo para el Estado. Yo gano 250 pesos al mes. ¿Y llega para vivir? Sí. Yo vivo solo, por eso me alcanza bien. Lo que da una enfermera cubana es 500 pesos. ¿Y eso llega? Eso llega, 500 pesos cubanos, es cerca de 12 dólares, 12 pesos convertibles. ¿Llega para sobrevivir? No llega para sobrevivir, pero tenemos que sobrevivir. ¿Y tiene que sobrevivir cómo si no llega? ¿Cómo? Planificándote, pensando, rompiéndote la cabeza y tratar de salir adelante con ese salario porque no hay más, es el que nos dan. ¿Satisfacen con eso? ¿Es lo que nos dan? No nos satisface, pero não podemos resolverlo. Só ganha acima da média quem pertence à elite do governo, trabalha no turismo ou é médico, como Pedro Ponce. Chegou a diretor deste policlínico após 3 décadas de profissão. Recebe o equivalente a 40 dólares por mês. Toda a glória do mundo cabe um granito de arroz. La mayor riqueza es saber que usted ha salvado una vida. Eso no tiene precio. Eso es más que cualquier carro de último modelo. O carro de Pedro Ponce está longe de ser um topo de gama, mas em Cuba este Peugeot 309 já é um enorme privilégio. ¿Cuántos años tiene este coche? 50 años. A idade da revolução. Desde que Fidel assumiu o poder, só entram em Cuba carros comprados pelo governo. Cabe ao Estado e apenas ao Estado decidir quem merece a oportunidade de ser diferente num país de iguais. Puede haber un médico que tenga más mérito que otro y entonces sea el que se le vende el coche. Y el médico que empieza tiene que esperar un tiempo. Por ejemplo, si sale a una misión internacionalista, eso por ejemplo es un mérito que ya le da para regresar al país y comprarse un coche. A maioria dos cubanos que têm o luxo de possuir um carro circula numa destas relíquias norte-americanas. São os únicos veículos que nunca foram propriedade do regime. Funcionam como táxis do povo. ¿Puede costar un coche de los antiguos, de los americanos? Que esté más o menos bueno 300.000 pesos cubanos. Que serían 12.000, 13.000 dólares, más o menos, para que esté un carro más o menos. Lo hay de los americanos de esos que valen 20. ¿Alguna vez usted ha logrado ahorrar algún dinero? Ha ahorrado muy poco, que no da nunca ni para la mitad de un carro. ¿En toda su vida? Sí, señor, e ha trabajado noite e dia. Apesar do trabalho árduo de uma vida, Ramón nunca realizou o seu maior sonho. Ter um carro que lhe permitisse serenar sempre que o pai ou a mãe, já de idade avançada, precisam de ir ao hospital mais próximo desta propriedade de Herradura, a 200 quilómetros de Havana. Mesmo gratuito, está longe demais para os salvar. Mi suegro en estos días, la semana pasada, le dio una fatiga. Se puso mal, mi suegra pensó que se había muerto y ella corrió 1 kilómetro para allá a la entrada de la cantera que le dicen, que entran camiones a cargar tierra, a ver quién lo podía venir a buscar. Entonces venía un camión cargado de madera de allá de las lomas y lo metieron ahí en el camión y el camión lo llevó hasta el policlínico cargado de madera. ¿Cuántos kilómetros? 4 kilómetros. Os transportes são apenas uma das dores de cabeça mais ligeiras do povo cubano. Em cada estrada há sempre multidões à espera de uma viagem. Nadie se organiza. Suavecito, digamos. Usted puede coger lo que sea, un camión, lo que sea. Sí, se puede coger lo que sea. Está acostumbrada a hacerlo. ¿No es peligroso para una mujer? No. Eso es costumbre. ¿Cuánto tiempo es costumbre quedarse aquí esperando por un...? 1 hora, hora y media. No, el transporte para allá es bueno. El transporte para Matanzas es buenísimo. 1 hora y media esperando es buenísimo. Sí. Sí, para otros lugares que se tardan 2 horas, 3 horas, para Matanzas 1 hora y media es bueno. ¿Tú no crees? Inspetor do Estado impede a anarquia. Os transportes públicos, sempre a abarrotar, só enchem à sua ordem. Nosotros 5, venga, 5 más.
Hay que esperar, tener paciencia. ¿Ya está acostumbrada a ser así? Estamos acostumbrados, es la vida del cubano. ¿Qué es la vida del cubano? Esperar, sonreír, estar alegre en la vida. Em meia década, muitos cubanos resignaram-se e convenceram-se das virtualidades do comunismo. En otros países hay muchas cosas buenas. Tienen carros, tienen automóviles, tienen tiendas, tienen 20.000 cosas que no tenemos nosotros quizás. Nosotros tenemos tiendas y tenemos cosas, pero no tenemos una cosa que es muy importante, que es la salud cubana. ¿Que cuánto cuesta una placa en otro país? ¿Cuánto cuesta un eco? Los sueldos no son altos, pero si pienso que tengo un hijo en una escuela, en la universidad, en cualquier nivel educacional, no me cuesta un kilo. Contentam-se em ter educação e saúde gratuitas e assumem-no como a atitude possível num país onde o Estado é o único patrão e o único fornecedor. Através desta caderneta distribuída a cada família, o regime de Fidel pré-estabelece o que cada um pode consumir por mês a um preço subsidiado pelo governo. É chamada canastra básica. Adquire-se nestes estabelecimentos do Estado. A la población hay un día en el mes que le asignan cierta cantidad de carne, pollo, por ejemplo. Pollo, calamar, si entra. Eso no tiene un día fijo. Lo cierto es que el día que llega, el consumidor enseguida lo compra. Ya. Llegó, por ejemplo, ayer, lo compraron ayer, ya hoy no va a haber nada aquí. Para vuestra casa, ¿cuánto pueden llevar? Bueno, nosotros consumimos para nuestra casa, mensualmente consumimos 9 huevos por persona. 9 huevos por persona. Sí, y consumimos también carne, un % de carne, no sé si viene una libra, a veces 1,5 libras, depende, según como esté la comida. ¿Qué es una libra? De un cuarto de pollo. Un cuarto. El mulo con el encuentro, ¿entiendes? Mensualmente. Pero un cuarto por persona. Por persona, sí, lo que manda el Estado. Acuérdate que nosotros tenemos un bloqueo, que no es posible tener todo lo que desearíamos tener. ¿Pero la culpa es del bloqueo americano? Yo creo que sí, yo estoy segura que sí. ¿No es del régimen de Cuba que solo permite que cada uno tenga lo que tienen todos? De ninguna manera. Yo estoy consciente que el régimen de Cuba quisiera que nosotros tuviéramos todo al alcance, lo que no es posible. O severo embargo económico decretado pelos Estados Unidos a Cuba há quase meia década é a justificação do regime para todas as carências de um povo submetido à maior ironia do destino. Yo tengo familia en los Estados Unidos, me mandan mi ayuda. Y si me da la posibilidad de comer carne, no sé, en el mes casi todos los días, o 15 días, vamos a ponerle 15 días. Si no fuera la familia en Estados Unidos, sería más difícil. Claro que sí, mucho más difícil. ¿Le puedo preguntar qué hace? ¿Cuál es su profesión? Yo, profesora de cultura física. A maioria dos clientes de Carlos é como Eliana, licenciados que têm metade da família a viver no exterior. Neste mercado do governo só se vende o que a canastra básica não inclui e só se compra com muita engenharia financeira. Ya tengo aquí 5 de cebolla. Y 8 de cebolla, 13. Y 9, 22. 8 de guayaba. De guayaba. Ajá, 22. ¿Tú adivinaste lo que yo traía en bolsillo? Hay mucha gente dejando 22 pesos por día aquí. No. Son contados con las manos las personas que hacen buenas compras aquí. Ao fim de uma semana ou no máximo 10 dias, os cubanos são forçados a recorrer aos mercados e lojas de venda livre. Mas para poderem comprar têm de se submeter à operação financeira mais dolorosa num país de pobres. Han cambiado pesos cubanos por pesos convertibles. Sí, hemos cambiado pesos cubanos convertibles para ir a la tienda que hay convertible para comprar leche, aceite, lo necesario porque no alcanza pues, en lo que es la tarjeta de racionamiento. Nestas lojas onde tudo é vendido numa moeda de valor equiparado ao dólar, 1 quilo de detergente pode custar o equivalente a 2 euros. Para quem ganha 10, comprar uns sapatos ou umas sapatilhas é uma aventura que começa logo à porta do estabelecimento. Só entram 4 clientes de cada vez. ¿Cuánto cuestan unos Adidas aquí? Carísimo. ¿Pero cómo cuánto? 70 y pico, 50 y pico, 100 y pico. ¿Este es cuánto de su salario? ¿Significa cuánto? No llega ni a la mitad. Con el salario no se puede comprar uno nunca. A dupla circulação de moeda no Estado cubano traduz-se numa sociedade economicamente dividida. Só os turistas podem instalar-se na imensa cadeia de hotéis que se converteu na principal fonte de receita do governo depois da queda da União Soviética. Só praticamente quem vem de fora ou quem pertence à elite tem dinheiro para comer
num paladar. Em média, 4 pessoas almoçam por $60, o correspondente a 5 salários cubanos. Los cubanos normales no vienen aquí. Aquí tenemos muchos cubanos vienen a comer. Pero de una élite. En determinados momentos, sí, quizás personas que tienen acceso a esta moneda, ¿no? Que son pocas. Que no son muchos. Pero la mayoría son turistas. La mayoría son turistas. E empresários como Álvaro e António vieram negociar a abertura de uma fábrica de colchões em Havana, sabendo das condições impostas aos investidores estrangeiros. 51% da empresa pertencerá ao Estado. Os empregados serão funcionários do governo. O negócio está sempre nas mãos de Fidel. Há duas maneiras. Ou se é uma pessoa com um poder económico muitíssimo elevado, ou se tem menos poder económico, só com algumas influências. Para um cubano é ainda mais difícil ser empresário. Emílio Flores abriu este paladar no início dos anos 90, quando Fidel teve de ultrapassar a crise aberta pelo fim dos subsídios soviéticos. No chamado período especial, legalizaram-se 1.300 restaurantes como este. Já só restam 80. Logo que Cuba deu sinais de recuperação económica, o regime voltou a fechar o cerco à propriedade privada. Somos pessoas afortunadas. Hemos tenido la suerte de tener esta casa. Cuando yo te diga toda la verdad, ¿para dónde voy? Dime. No tiene libertad de expresión. Date cuenta que yo soy madre de familia, tengo 2 hijos, yo no puedo estar libremente hablando todo lo que ustedes me están preguntando. Neste país que parece ter parado no tempo há quase 50 anos, a verdade esconde-se debaixo do mistério alimentado pelos que amam e pelos que temem Fidel e o seu regime mais do que uma arma apontada à cabeça. Deste conflito latente, podemos relatar apenas o que salta à vista. Em cada rosto cubano há pobreza e falta de liberdade. É esse o preço que pagam um regime que lhes garante saúde e educação gratuitas, mas que no reverso da medalha lhes retira todos os restantes direitos para cumprir a chamada meta da igualdade. Entre os que temem Fidel, só ousam enfrentar a nossa Câmara aqueles que sentem que já têm muito pouco a perder. En marzo, el 18 de marzo del 2003, mi esposo salió temprano en la madrugada a La Habana y no regresó más. Mi esposo pertenecía a un grupo a un movimiento de pacifistas de derechos humanos y fueron detenidos el 18 de marzo del 2003. ¿Por qué? ¿Por qué delito? Por el delito lo acusan a él de actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado. ¿Y por eso lo han condenado a cuántos años de cárcel? A 21 años de prisión. Mi esposo estuvo dentro de los 6 hombres de los encarcelados que pudieron ser fusilados. A mi esposo se le pedía la cadena perpetua, que con su edad, los 26 años que fue condenado, pueden ser una cadena perpetua. ¿En qué cárcel se encuentra? En este momento está en el Yayal, en Holguín. ¿A cuántos kilómetros de aquí? Más de 1000 kilómetros. ¿Cuántas veces le puede visitar usted? Bueno, puedo visitarlo 3 veces al año, 2 horas. Víctor Carmona e Eduardo Dias Fleitas são 2 dos 75 dissidentes presos pelo regime em 2003. Víctor é jornalista independente, Eduardo, agricultor. Foram condenados por serem contra-revolucionários. Um crime que a secreta cubana provou, associando-os à recolha de 11.000 assinaturas entregues no Parlamento a exigir um referendo que abrisse caminho à democracia. Cuando llegaron a las firmas del proyecto Varela, uno le dijo al otro, por eso yo sé que eso fue una de las causas más que él pudiera tener para eso. Uno le dijo al otro, ya con esto tenemos para encanarlo. Há mais de 50 presos políticos cujo único crime é estarem ligados a Osvaldo Payá. Este engenheiro de telecomunicações é um dos rostos mais fortes dos cerca de 400 grupos de oposição clandestina a Fidel Castro.
Em 2002, o Parlamento Europeu atribuiu-lhe o prémio Sakharov. Vigiado 24 horas por dia por um regime que lhe chama traidor até à porta de casa, Payá fez do Projeto Varela a luta de uma vida. Todo el mundo pregunta, ¿quién es el sucesor de Fidel Castro? Y nosotros decimos, ¿por qué no preguntan cuándo van a ser elecciones libres para que el pueblo de Cuba escoja no un sucesor en la dictadura, sino un gobierno democrático que se pueda cambiar por la voluntad popular? ¿Usted cree que se va a pasar en su vida? Yo no sé si va a pasar en mi vida o en mi muerte. Lo que sé es que Cuba será libre y será libre muy pronto, y que mientras yo tenga vida lucharé por esse ideal. Fidel nunca permitiu que o Projeto Varela fosse discutido pela Assembleia Cubana como exige a Constituição. 10 meses depois de ter sido entregue no Parlamento, Castro iniciou a vaga repressora sancionada pela União Europeia. Além de 27 jornalistas, mandou prender um ex-ministro do seu regime. Héctor Palacio só conseguiu liberdade condicional em dezembro e por razões de saúde. Aquí se dice que tengo una licencia entrepenal, pero no dicen por qué. No dicen que me tuvieron 2 años en una celda que apenas si podía moverme, con más de 50 grados de calor, apenas si tomaba agua. Tuve 2 años sin coger sol y sin coger aire. Y entonces todo el sistema circulatorio de ambas piernas lo mutilaron. Es un asesinato lo que han hecho conmigo y lo que han hecho con los 75. Y uno de ellos que ya murió. Aos 60 anos, o secretário do movimento de oposição Todos Unidos tem ordem para ficar preso até 2028. Héctor foi julgado na mesma altura em que Fidel mandou executar 3 jovens que sequestraram uma lancha para fugir de Cuba. El propósito era sabotear las relaciones políticas y económicas de Cuba con el exterior mediante el uso de cuantas calumnias e infamias podían ocurrírsele a estos mercenarios a sueldo de un gobierno guerrerista y agresivo que amenaza a nuestro heroico pueblo. A muchos de nosotros nos iban a fusilar, por lo menos a 7 u 8 de los 75. El juicio fue una obra de teatro. Había sido ensayado la noche anterior, y bueno, te puedo contar que mi abogada, cuando llegamos al juicio, no había visto mi expediente. Fue un juicio sumario y ella no sabía ni de qué yo estaba acusada. ¿En cuánto tiempo la condenaron? No tanto como un día, desde por la mañana hasta por la tarde, no llegamos a la noche en el juicio. ¿Y a cuántos años fue condenada? 20 anos. Marta Beatriz Roque lidera a Assembleia para a Sociedade Civil e também pertence ao grupo dos 16 dissidentes provisoriamente libertados. No interior das 300 de prisões erguidas pelo regime, mantêm-se outros 270 presos políticos. En el enorme gulag que ha edificado el gobierno de Cuba en todo este medio siglo, reinan condiciones realmente inhumanas de internamiento. Por ejemplo. Y esto escapa al escrutinio internacional, porque el gobierno de Cuba no permite que la Cruz Roja Internacional o Amnistía Internacional u otras organizaciones puedan mirar qué sucede en las prisiones. Puedo decirle que las normas, por ejemplo, de alimentación, abasto de agua y ropa, etcétera, son semejantes a las que existían en los campos de concentración. Los presos todos están subalimentados, todos están enfermos de parásitos, sin excepción. No hay protección jurídica para los prisioneros, es decir, tal vez una situación semejante a la que había en las peores cárceles bajo el gobierno de Oliveira Salazar. Pouco depois da Revolução, este professor de História do Marxismo sentiu-se traído pelos ideais que ensinava e foi expulso da Universidade de Havana. Esteve preso 5 anos por ter criticado Fidel, entre amigos. Já leva 2 décadas de vida a lutar pela defesa dos direitos humanos em Cuba, mas escapou à vaga de prisões de 2003. Marta foi a única mulher capturada no grupo dos 75 opositores ao regime. À porta de casa pintaram-lhe a imagem que mais odeia. Que desagradável. Entrevistar-me-la valeu-lhe uma ameaça de morte. Marta, te estás poniendo tu vida en peligro, vas a volver
volver a caer presa. Sí, no, ningún problema. Si tengo que volver a caer presa, caigo presa. Hablando uno de la seguridad. No, me está hablando uno de la seguridad, entonces no tienes problema. Viste, Marta, cuidado, cuídate. Después vas a oír tu voz por Radio Martín. Ajá, Marta. ¿Oíste? Sí, lo grabaste. Claro, pero si no me estás amenazando hasta de muerte. Tengo que grabarlo para que la gente te pueda oír. Está bien, Marta. Bueno, un placer. Un día de esto tú la vas a pasar muy mal, Marta. Cuando tú quieras. ¿Cuándo se ha pasado eso? Ayer por la tarde, después que ustedes llamaron, el inicio de la conversación tenía que ver con la suspensión de la visita de ustedes aquí a la casa. ¿Usted piensa que esta llamada en que la amenazan de muerte a la seguridad del Estado tiene que ver con nosotros? Sí, indiscutiblemente, porque mi teléfono está pinchado por la seguridad del Estado y es imposible pensar que ninguna otra persona pueda haberse enterado de que ustedes venían aquí y ni puede haber sabido de que estábamos citados para esa hora por la tarde. Esta contestatária de Fidel avisou-nos que corríamos perigo. 4 horas antes desta entrevista já o tínhamos sentido na pele. ¿Nosotros dos estamos trabajando? Sí, ustedes nada más. Sí, solo los dos. Vamos a ir al sector un momentito. ¿Pero por qué? Para ver la grabación que ustedes hicieron. La grabación que hicieron, para oírla. La grabación para oírla. Pero ¿cómo van a oír? Foram estas imagens e sons captados à porta deste mercado de Havana que a polícia de Fidel nos obrigou a mostrar. ¿Quieren hablar? Se vive condenado al silencio forzoso de escucharle sin poder opinar. Vive bien el que tiene dinero, el que no tiene dinero no vive bien. Aquí el que tiene es el que puede, el que no tiene no puede. ¿Usted puede vender esto? Lo puedo vender, pero a veces no dejan venderlo. Viene la policía y le coge esto a uno y lo bota para la calle. Eso es lo que hacen aquí. ¿Usted por qué vende estos libros viejos? Por necesidad, porque yo tengo mi sueldo, pero el sueldo no me alcanza. Tengo que buscar alguna alternativa para poder tener mi sueldo y por eso existir. Es un mercado paralelo. Es una manera de buscar dinero para vivir sin robar. ¿Entendido? Bastou filmarmos no mercado e falarmos com pessoas que diziam mal do regime para sermos imediatamente detidos. Neste momento... ¿Le ponga dónde? A estratégia de intimidação durou pouco mais de 2 horas, mas foi suficiente para comprovar que em Cuba o medo tolhe os movimentos e congela-nos com os relatos sobre o funcionamento dos tribunais. ¿Y usted cuando fue condenado no intentó tampoco recorrer de esa decisión? ¿No hay cómo? Apelarla. Apelar. ¿Para qué yo voy a apelar una decisión ante jueces? Es decir, el Tribunal de Apelación está conformado por jueces comunistas, por jueces fidelistas, por jueces que están ahí por la confianza que tiene Fidel en ellos. ¿Para qué gastar dinero por eso? Guilherme Farinha já esteve preso 3 vezes por escrever contra o regime. É diretor de um dos jornais mais criticados pelo governo cubano, o Cubacan Press, que tem sede em Miami. Recentemente esteve às portas da morte. Fez greve de fome durante 7 meses, exigindo a liberalização da internet. Para tener acceso a la internet es necesario haber un contrato con el gobierno. Sí, con la empresa de Texas. El ciudadano normal no tiene. No puede tener. Debe ser porque tú eres un ciudadano prominente, es la palabra que usa Texas. Eres un ciudadano prominente, eres un gran escritor, eres un gran intelectual, eres un gran médico, eres miembro del Comité Central, eres miembro de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. La internet es un privilegio de algunos. Es un privilegio aquí en Cuba. Os satélites também são proibidos e, por isso, em Cuba, fora dos hotéis, só funcionam os 4 canais do Estado. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Ya les presento los titulares. Reitera nuestro pueblo su convicción socialista en el lugar histórico que Fidel lo proclamó hace 46 años. Preside Almeida entrega de la réplica del machete de Máximo Gómez.
Continúan las protestas del pueblo por la posible liberación en Estados Unidos del terrorista Posada Carriles. La ley y el gobierno ha prohibido la vida, porque todo es delito. Hacer queso, vender pescado, tostar café o venderlo. ¿Qué carne puede vender aquí? Aquí cerdo y cabra, carnero, chivo, como se le dice en Cuba. ¿Qué pasa a alguien que quiera comprar o que compre carne de res? Ah, no, ese no ve la luz del sol durante buen tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ni el que la vende ni el que la compra. Se va al cárcel. 8, 10 años, 15. Depende de lo que haga. ¿Por qué? La producción de ese animal es muy poca en nuestro país, no alcanza para la población. Eso no alcanza para la población. Se necesita para la leche. Para la leche, se coge para la leche. ¿Le parece que el pueblo de Cuba está solamente esperando la muerte de Fidel para que pueda expresar en las calles sus ganas de cambios políticos? Los cubanos quieren cambios. Es verdad que están expectantes porque saben que con Fidel Castro acaba una etapa y debe terminar una etapa. ¿Cómo van a decir al pueblo? Miren, 50 años o casi 5 décadas de dictadura, de restricciones, un pueblo en función de una persona y ahora van a continuar igual. Hay quien dice que hay que sacar al pueblo a la calle. Yo digo, al pueblo de Cuba nadie lo saca a la calle y el día que salga a la calle nadie lo mete en sus casas nuevamente. Nosotros consideramos que nosotros vamos a ser detenidos. Esa es la orden número 1, que todos seamos detenidos. Y la orden 0 es que todos seamos fusilados. Después de Fidel. Sí. Eso está establecido en el Código Militar cubano. El grado de protesta que hay dentro del pueblo cubano es alto. Y Fidel está vivo todavía. Nosotros consideramos que cuando Fidel fallezca, va a haber que hacer más represión para mantener el poder. Y indiscutiblemente que las personas que hemos perdido el miedo ante el régimen totalitario somos nosotros. Y vamos a ser las primeras víctimas de esa gran represión que va a desatar el gobierno cubano contra el pueblo cubano. Na ausência de Fidel, Raúl Castro mostra-se firme no poder e capaz de preservar o regime intacto. Cuba sigue igual siempre. El comandante puede morir, pero la revolución sigue. Esa es la causa de la vida. ¿Usted piensa que después de Fidel Cuba seguirá comunista? Sí, no, comunista no, más comunista y más socialista. Mismo con Raúl, Raúl tiene la misma fuerza de Fidel. La misma fuerza, es lo mismo. Raúl o sin Raúl también, con las generaciones de los jóvenes que están surgiendo en estos momentos. Aos opositores resta viver clandestinamente atrás de grades. Acusam o governo de os assaltar com frequência e de os espiar a toda a hora com polícias e vizinhos organizados em comitês de defesa da revolução. Há em cada bairro. Nosotros como sederistas defendemos la revolución haciendo nuestra guardia en la noche, en el horario que nos toca. En la cuadra o en el lugar, por ejemplo, esta área la hace aquí en la bodega. Por ejemplo, si aquí viven algunos disidentes, personas que dicen mal del gobierno, ¿ustedes los denuncian o no? No, mientras que ellos estén tranquilos no hay problema. Ellos están tranquilos, ellos pueden estar aquí, ellos participan y caminan por aquí, no hay problema y nadie se mete con ellos. Ahora, lo que sí nunca le vamos a permitir es que hablen mal de nadie o que hagan alguna cuestión que pueda poner en peligro la vida de cualquier ciudadano aquí. Lo que sí puede estar bien claro es que tampoco le vamos a permitir que hable mal y difame de ningún dirigente de la revolución. Porque el que difame algo de eso ya está haciendo un acto terrorista. Y nosotros sí no vamos a permitir aquí ningún acto terrorista. ¿Usted conoce a alguien de la oposición? Osvaldo Payá, Elizardo Sánchez. He ido a hablar de ellos, pero no lo conozco. Pero no sabe lo que defiende. No. José Luís Durán nem poderia saber. A oposição a Fidel promove-se em sites da dissidência cubana em Miami. A imprensa diária está limitada às vozes oficiais do Partido Comunista de Cuba, Granma e Juventude Rebelde. Em cada esquina há sempre alguém com meia dúzia de páginas que narram uma versão da história vendida como única e indiscutível. Uma cópia fiel do discurso do governo, até no que se refere à oposição. Mercenarios que tenemos nosotros aquí, que aparecen en las nóminas de la sección de intereses de los Estados Unidos, que por cierto son gente que no trabaja,
pero viven mejor que tú y que yo, porque a golpe de dólares ellos aquí realizan esa función. ¿Y no son representativos de la sociedad cubana? No, hombre, no, eso es... En primer lugar son 4 gatos, en primer lugar. Y en segundo lugar no representan absolutamente ningún valor nacional. Son gente que reciben su salario aquí de la sección de intereses. En cualquier país europeo eso se castiga por ley, porque en cualquier país europeo, no estoy tan seguro en el caso de Portugal, pero bueno, yo sé que en Francia existe y muchos otros. Si usted trabaja para una potencia extranjera, si usted recibe dinero para trabajar contra su país, para una potencia extranjera, usted es castigado. ¿Qué es lo que sucede aquí con... ¿Y fue lo que ha pasado con los 75 detenidos en 2003? Exactamente lo que pasó con esa gente. No sé los demás, pero mi esposo nunca recibió un centavo para nada, para nada. En una ocasión que el esposo de Elsa le dio $60 para una comida, para el grupo ese que se reunía a hacer ayuno, para que un día iban a hacer una comida en mi casa, y en el juicio eso fue lo que le salió y todo. Esos 60 pesos que fue dado por Arroyo para ese día. ¿Usted ha recibido alguna vez dinero del gobierno norteamericano? Nunca. ¿Su marido tampoco? Tampoco. No. Ni mi esposo jamás ha respondido ni al gobierno, como no responde a este gobierno, tampoco responde a ningún gobierno. Él responde a sus ideas, a sus pensamientos, a sus convicciones. Nosotros no recibimos ayuda de nadie porque no la queremos. El gobierno dice que hay pruebas que conectan ustedes a los Estados Unidos, a una potencia extranjera que quiere hacer una contrarrevolución. Nosotros lo que tenemos mucha prueba de que el gobierno ha vivido del dinero de otros gobiernos. Y yo no sé si los millones de dólares que la Unión Soviética le dio a Cuba no es mercenarismo también. Y yo no sé si los millones de pesos que Hugo Chávez le da al gobierno cubano todos los años para subvencionar, ¿cómo se llama? Nosotros no tenemos millones de pesos. Lo que tenemos es estos simples muebles que tú ves aquí, esta simple casa que tú ves aquí. Héctor nunca irá abandonar Cuba, tal como todos os opositores de Fidel e todas as mulheres dos prisioneiros. É a atitude de quem sente que já lutou e sofreu demais para agora fugir. Um verbo que não sai da cabeça das centenas de cubanos que se apresentam diariamente à porta do Departamento de Interesses norte-americano, em Havana. ¿Hace cuánto tiempo pide asilo político a Estados Unidos? Desde el año 93 que mi papá presentó. ¿Pero no ha logrado nunca? No. ¿Y cuánto cuesta un pasaporte aquí? 55 pesos, dólares. Son 1000 y pico de pesos cubanos. Mucho y después el dinero del viaje. Tiene que ponerlo la familia porque es difícil conseguir. O sea, juntando todos los requisitos más el dinero que hace falta gastar para irse, queda muy difícil. Muy difícil, bastante difícil. Es imposible. Es imposible. ¿Usted alguna vez ha salido de Cuba? No. ¿Qué edad tiene? 32 años. ¿Cuál sería su sueño? Bueno, poder emigrar junto a mi familia que está allá, mi hermano. ¿Poder juntarse a ellos en Estados Unidos? Mis suegros, mis cuñadas. ¿No le gusta estar aquí por estar tan lejos de su familia? Entre otras cosas. Que não puede decir. Rael prefere silenciar as 1000 palavras que lhe vão na alma. 32 anos de vida chegaram-lhe para perceber que a liberdade em Cuba tem um preço que não pode pagar. É uma mulher livre, mas sente-se prisioneira desta ilha. Até quando? Só a história o dirá.